vamos a hablar hoy de algo que puede ser, yo creo que bastante interesante, tanto para las personas que pueden padecer el ejemplo que vamos a poner, que es el de depresión, como para todas las demás, porque en principio el tema de la depresión es un ejemplo de cómo, desde el punto de vista de una salud global, nos va a beneficiar en cualquier aspecto, nos va a abrir un poco la mente. Perfeccionamiento global es un sistema que se enfoca en la educación, en la salud y en el entrenamiento. Porque cosas tan dispares pueden tener algo en común, porque busca el desarrollo personal de las capacidades mentales, físicas y volitivas de una manera interrelacionada. Es decir, no podemos separar lo físico de lo mental, de la voluntad. Yo pongo espíritu como sinónimo de voluntad. A partir de ahí, hemos entrado muy de lleno en los últimos años en el tema de la salud, porque nos hemos empezado a dar cuenta de que esa interrelación es tan infinita que es que la educación en sí ya nos lleva incluso a la salud. Permitidme que ponga como ejemplo el libro del origen de las enfermedades, que cuando lo escribí empecé a descubrir cosas que no sabía, y es que la educación, repito, incide directamente en la salud. Así que fijaos ya dónde nos estamos moviendo a nivel de la globalidad. Partimos de la idea de que toda enfermedad, independientemente de sus causas, tiene como origen un desequilibrio entre mente, cuerpo y voluntad. Cuando queremos desarrollar uno de esos tres aspectos por un lado, indirectamente estamos incidiendo en los otros. Y si no lo tenemos en cuenta, esa incidencia puede ser perjudicial. Cualquier tratamiento debería tener en cuenta este aspecto, porque si solo nos vamos a la causa y no al origen, que es este desequilibrio, pues igual hacemos una recuperación, pero estamos condenados con bastante probabilidad a que vuelva a aparecer cuando menos nos lo esperamos, porque aunque hayamos resuelto la causa, no hemos resuelto el origen. Vamos a poner como ejemplo la depresión. En la depresión yo llevo 15 años trabajando con personas que la padecen, casos extremos, con lo cual hablo con conocimiento de causa, diagnosticados con antecedentes familiares, tendencias suicidas, medicados, añadiendo el tema de ansiedad, es decir, más top de la depresión no puede haber en los casos que he trabajado. Y aún así, en muy poco tiempo, en menos de un año, que no quiere decir que otras personas necesiten muchos años, pero en estas personas a las que estoy hablando, en menos de un año se han recuperado y 8 años después, o 10 años después, dependiendo de la persona, siguen viviendo una vida feliz. Y quiero subrayar el tema de la felicidad, porque es algo que parece que no hay que tener en cuenta. Yo creo que es la esencia de la recuperación de la depresión. En principio, yo ya parto de la idea de eliminar etiquetas. Yo cuando trabajo con alguien en cualquier aspecto relacionado con trastornos, incluyendo la depresión, quiero que se quite de la cabeza y lean que tiene una depresión. Luego entenderéis mejor por qué, pero empecemos por ahí. No tienes una depresión, tienes un problema que te causa un malestar infinito, pero es tu problema, es único, es exclusivo. No podemos compararlo ni clasificarlo de una manera generalizada, porque si no, empezamos ya con tratamientos erróneos. El primer error es considerar que es algo mental. La depresión no es algo mental, es algo global. Una persona puede tener un problema de cualquier tipo. Me han despedido de trabajo, se ha muerto alguien de mi familia, no sé por qué, pero estoy fatal. Pero esa misma situación le puede pasar a otra persona exactamente igual y no tener depresión. ¿Por qué? Pues porque hay muchos otros factores que luego analizaremos, pero que ya voy adelantando algo, que pueden hacer que tu problema grande se convierta en grave. Los problemas no son más o menos graves, son más o menos grandes. Nosotros los hacemos de más o menos graves. Así que esa persona que acaba padeciendo esa depresión puede tener mala nutrición y estar afectado y que se convierta en grave. Puede dormir mal, puede tomar drogas. Yo conozco muchísima gente con depresión que lleva décadas y aún así todos los fines de semana se fuma su cigarro de marihuana o se bebe sus cantidades determinadas, aunque sean pocas, de bebidas alcohólicas y no entiende que los psicoactivos están alterando su cerebro, que es la máquina que le va a ayudar a solucionar el problema. Y exactamente lo mismo pasa con la medicación. La medicación para mí es un
una gran aberración a la hora de tratar la depresión, porque te está haciendo creer que tienes una enfermedad, ya empezaremos a definir un momento porque es fundamental definir, que tienes una enfermedad porque te están afectando físicamente con una medicación y resulta que es un trastorno. Se supone que un trastorno, a diferencia de una enfermedad, no es algo físico. Y la medicación sirve para tratar algo físico, por lo cual ya empezamos con una contradicción en los tratamientos. Además, que ya en sí, los propios psicólogos y los propios psiquiatras se contradicen a la hora de si sí medicación, si no medicación, qué cantidades, etc. ¿Qué pasa? Que desde el momento en el que empezamos mal con la definición, ya no puede salir bien la cosa. Permitidme un momento, porque os va a llamar mucho la atención cuáles son ciertas definiciones que muchos psicólogos, no he dicho cuál es mi preparación, yo soy doctorado en psiconeuroinmunología, tengo un máster en psicología clínica y soy licenciado en educación física y ahora estoy acabando un máster de nutrición y salud. Entonces, conociendo el mundo de la psicología, sé que hay muchos psicólogos que no conocen lo siguiente, y es cuál es la definición de trastorno. Nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es tiene uno de los dos manuales internacionales en los que se basa todo el tema de la salud en general y concretamente la salud mental. El de la Organización Mundial de la Salud es general y el de la Organización Psiquiátrica de Estados Unidos es solo mental. Y en la definición de trastorno, el 10 de la Organización Mundial de la Salud, a ver si veo, que no me he traído las gafas, dice: un trastorno mental o del comportamiento se caracteriza por una perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento, atentos ahora, que no se ajusta a las creencias y las normas culturales. En la mayoría de los casos, los síntomas van acompañados de angustia e interferencia con las funciones personales. Repito esta parte, que no se ajusta a las creencias y las normas culturales. Es decir, estamos medicando a gente, podemos trasladar esto al TDAH, porque su comportamiento no se ajusta al de la mayoría. Para flipar. Es decir, que hoy lo que consideramos un trastorno dentro de un año puede no serlo porque no se ajusta a los comportamientos de la mayoría. O lo que aquí es un trastorno, nos vamos a la Polinesia y no es un trastorno. Y en base en ello, estamos dedicando a muchos niños con el tema del TDAH y estamos tratando la depresión, algo tan grave, con estos puntos de vista. Esta ha sido la parte aburrida, es decir, hacer unas definiciones, pero creo que es esencial porque es en lo que tenemos que basarnos. Y vamos a ver una definición más que también, por la que partimos y que también es equivocada, que es la diferencia entre alegría y felicidad. La mayoría de la gente confunde alegría y felicidad. Entonces es cuando se dice, no, es que no se puede estar feliz siempre, porque ¿cómo vas a estar alegre siempre? Si te muere alguien, te despiden de trabajo, tienes una crisis en la relación de pareja, pues claro, ahí no vas a estar alegre, no, pero puedes estar feliz. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de una madre, caso extremo, de una madre a la que se le murió el hijo en Italia, un niño de 5 años, porque en un terremoto se cayó el techo de la escuela y todos los niños fallecieron. Y esa madre en el entierro dijo, yo no estoy aquí para lamentar la muerte del hijo, sino para agradecer haberlo tenido. Es el ejemplo perfecto de una persona triste, pero feliz. Yo puedo estar triste, pero feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad depende de la voluntad, es algo interior. Y la alegría depende de la química cerebral. Depende de si me cuentan un chiste o si me pisan, voy a tener una reacción en el cerebro que me va a hacer estar alegre o enfadado o triste. ¿Vale? Entonces ya desde ese punto de vista partimos ya también de un mal tratamiento o de un mal enfoque. Por último, en este campo, y luego ya entramos en temas un poco más prácticos, para que entendáis todavía mejor, una enfermedad, algo que verdaderamente, realmente provoca un problema, es que yo padezco algo y fruto de eso tengo problemas. Al padecer algo, tengo problemas. Sin embargo, en la depresión, vuelvo a poner el ejemplo del TDAH, que es una de mis especialidades, veo un problema y entonces voy a buscar una clasificación
que me va a llevar de una manera subjetiva y cultural a decir que está pasando esto. Y lo voy a llamar, en este caso, depresión, lo voy a llamar TDAH. El niño se comporta fatal. Muy bien, pues vamos a coger a unos cuantos, vamos a ver qué tienen en común porque tienen un problema y vamos a llamarle de una determinada manera, que en este caso va a ser TDAH. Vamos a ver a gente que está muy mal anímicamente, que está muy desilusionada con la vida. Vamos a ver algunos aspectos que pueden tener en común y lo vamos a llamar depresión. Desde ese punto de vista ya vemos lo que verdaderamente debería ser la esencia de una recuperación, que es la individualidad, ¿vale? Ese niño, y permitidme un momento que me vaya al tema del TDAH, que es el que me llama mucho la atención. Las personas con TDAH suelen ser, personas, niños con grandes capacidades, a los que nadie les ha enseñado a manejar su nivel de sensibilidad, su nivel de inteligencia, su capacidad de hacer varias cosas a la vez, su velocidad mental, etc. Entonces, en un mundo de utilitarios, de coches utilitarios o de avionetas de playa, ellos que son Ferraris o aviones de acrobacia, les están diciendo que como no son capaces de manejar su avión de acrobacia o su Ferrari porque se lo están enseñando como si fuera uno de playa, una avioneta de playa, pues claro, se estrellan. Porque nadie les está enseñando a conducir el superavión o el supercoche, porque son mucho más difíciles de conducir que los coches y los aviones normales. Entonces, vamos a decir que él tiene el problema, ¿vale? Muy bien, vamos con el punto más práctico. Tengo que buscarme la línea para hacer una pizarra, como veis. Pero queda bien. Vamos a cómo hasta ahora hemos visto un poco la crítica. Vamos a ver cuál es el punto de vista de esta visión global en la que hay que tener en cuenta cuerpo, mente y voluntad, siempre de manera interrelacionada, para una recuperación. Obviamente aquí no vamos a recuperar una depresión, con lo que voy a decir, porque cada caso es individual, pero vamos a hacer una suma que pueda facilitar o aportar cosas a las personas que lo tienen, ¿vale? En principio, y ya entramos en esta visión global, ¿qué puede causar, qué situaciones causan una situación depresiva? Puede ser una situación específica, ¿vale? Se me ha muerto un familiar y no lo acepto, ¿vale? Eso sí que ya sería uno de los casos en los que lo mental destaca, ¿vale? Porque es mi capacidad de interpretación, no mi voluntad ni mi capacidad física, sino de interpretar la muerte de mi familiar. Puede ser incluso que yo filosóficamente tenga un concepto de la muerte bastante aceptable, pero cuando pasa de verdad en un familiar no soy capaz de interpretar. Algo parecido, salvando las distancias, me pasó a mí con mi gato. Yo cuando se murió mi gato, vamos, estuve muchos días sin salir de casa, fue traumático. Pero, por suerte, tenía una filosofía que me ayudó a afrontarlo. No quiero pensar si hubiese sido un familiar. Bueno, igual, no se les habría habido diferencia, ¿eh? o menos. Vale, entonces tenemos una situación específica, está muy concretada. Entonces, no voy a decir que es más fácil de solucionar, pero sí está localizada. Puede ser que alguien tenga, como pongo en el ejemplo del libro, una tendencia. Imaginaos aquí una línea, ¿vale? La gente tiene una línea de tensión personal diferente y además esa línea de tensión personal es diferente para cada actividad. No es lo mismo mi línea de tensión personal para un combate de boxeo que para leer un libro. Y no es lo mismo la línea de tensión de un bibliotecario que de una policía de operaciones especiales, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esa situación diferenciadora. Puede ser, y eso depende de muchos aspectos de la química cerebral también. Entonces puede ser que ahí haya una parte específica que sí sea química, o sea, física, y no mental, o sea, de mi cuerpo. El cerebro es el que segrega la química, por lo tanto es físico, y yo estoy viviendo en desacuerdo a mi naturaleza. Es decir, vivo demasiado estresado cuando en realidad mi vida debería ser tipo estar mirando por la ventana como llueve al lado de la chimenea. Pues eso puede provocar una depresión porque no estoy acorde a mi naturaleza. También sería algo específico. Y otra sería, y estas son las más complicadas de tratar, las estructurales. Es decir, mi camino de vida no es correcto.
pero como es el que me han enseñado toda la vida, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actualmente, y por eso ha aumentado tanto los niveles de depresión y suicidio en los últimos años, a mí me habían vendido que la sociedad era segura, que todo iba a ir sobre ruedas, el estado del bienestar. En vez del estado del bien deber, que es el que deberíamos vivir, vivimos el estado del bienestar. Por lo tanto, todos debemos estar bien porque el Estado, a la redundancia, cuida de nosotros. ¿Qué habría que cambiar aquí? Pues habría que remontarse a la filosofía personal por la que tú haces las cosas, por la que tú decides vivir de una determinada manera y ver dónde ha fallado. Ayer me contaban, por ejemplo, dentro de una profesión de educación física, que hay una persona, un licenciado en educación física, un top de los tops del entrenamiento y de la educación en los centros escolares, que preparaba a gente para darle una titulación que no correspondía. Entonces se le llama la atención y dice, oye, ¿tú por qué estás haciendo esto si sabes que no es correcto? Y dice, porque tengo que comer. Bueno, esa persona está haciendo en su vida, desde un punto de vista materialista, tengo que comer, tengo que ganar dinero, yendo en contra de sus principios y su ética. Mientras la cosa va bien, no va a haber problema. Pero en el momento en que haya una crisis, se habrá alejado tanto de lo que él es en el fondo, que fácilmente podría tener una crisis depresiva. Si tiene capacidad de adaptación, estupendo, pero como nos han enseñado toda la vida, y vuelvo a lo de antes, que vivimos en un sitio seguro, etcétera, etcétera, en cuanto ha habido una turbulencia, como pueda ser la crisis económica de hace unas décadas o la pandemia, la que todavía estamos saliendo, y nos damos cuenta, oh Dios mío, que no es todo seguro, pues todo mi mundo se tambalea porque o he vivido fuera de mi esencia y ahora no sé cómo volver porque ni siquiera sé cuál es en muchos casos, o no tengo la capacidad de adaptación porque me dijeron que no hacía falta para crear una nueva situación. Muy bien, pues esto sería lo estructural y es lo más complicado, porque es romper con la persona, con lo que la persona ha creído hasta este momento, y volver a crear una nueva. En el fondo tampoco es tan complicado porque cuando una persona está en crisis profunda está bastante abierta a soluciones, pero hay casos en los que la gente RQR y ahí sí que es más complicado. Pero bueno, específicas y estructurales serían las causas principales de esta situación. Repito, generales, después hay que ver cada caso porque pueden ser combinadas, puede ser algo que ahora mismo desconocemos y por lo tanto hay que saber escuchar. Esa es la clave. 2. Situaciones o características de la persona, tanto físicas o mentales o cognitivas, que facilitan que pueda haber una depresión. Bueno, pues prácticamente ahora ya he dicho unas cuantas. Sería una, la falta de flexibilidad mental, no soy capaz de adaptarme a una situación nueva porque he aclarado que dependo de ella. Falta de resistencia mental, hay un problema que dura mucho, ¿vale? Esto, por ejemplo, suele pasar en el trabajo. Imaginad un problema que sí, que tiene que pasar y no soy capaz de aguantar, mi capacidad mental para aguantar toda esa duración no es suficiente. Y por último, la fuerza mental. Me llega un problema muy grave de repente y no tengo la fuerza mental para afrontarlo. Bueno, pues estas cosas se entrenan. La fuerza mental se entrena, la resistencia mental se entrena y la flexibilidad mental se entrena. Y aquí es donde entramos a lo de antes, la educación. ¿Dónde conecta la educación con la salud? Pues si yo desde pequeño estoy entrenando a mis alumnos en los entrenamientos de fútbol, en las clases de educación física, etcétera, etcétera, a ser más fuertes, más resistentes y más flexibles, les estoy dando herramientas para tener una mejor salud en el futuro. Y por último, otro facilitador, el apego, que está un poco relacionado con la flexibilidad mental, pero sería más una cuestión filosófica que mental. El apego, creo que las cosas deben ser de una determinada manera o dependo de una determinada persona. El estar siempre con esta persona me ha provocado un apego y ha roto un poco mi identidad y ahora esa persona nos separamos o fallece y recuperar mi yo es muy complicado, así que es probable que pueda entrar en una depresión. Lo que nos lleva a la importancia de los valores. Y volvemos a hablar de cómo la filosofía puede afectar, o la educación puede afectar a la salud, pues por los valores. En mi investigación, esta investigación que he hecho de 10 años para escribir el libro y 20 de experiencia para demostrar ciertas cosas, he definido lo que es espíritu, cosa que
no se había hecho hasta ahora. He mirado montones de libros a nivel histórico, porque hasta ahora todas las definiciones eran religiosas o filosóficas. Pues me ha llevado a estudiando todas las religiones, todos los libros de política, desde el Capital al Mein Kampf, todas las filosofías aristotélicas, socráticas, etc. Viendo todo eso, he llegado a la conclusión, en sus puntos de vista de lo que era el espíritu, que el espíritu es la voluntad definida por 8 valores universales. De estos 8 valores universales surgirán el resto de valores. Pero no se puede ir en contra de ninguno de estos valores. Si tú vas en contra de alguno de ellos, abres las puertas a que te pueda aparecer cualquier problema que no sabemos por dónde acabará, si será mental, físico o cognitivo. Que son el amor, la paz, el honor, la justicia, el desapego, la sabiduría, la libertad y la felicidad. Alguien puede decir, si el objetivo, si el fin del ser humano es la felicidad, ¿cómo va a ser también un valor? Pues porque, atentos, porque esto pasa más de lo que creemos, no se puede ser feliz si no se tiene la consciencia de querer ser feliz. Hay mucha gente que hace las cosas bien, que las hace incluso perfectas, pero no es feliz porque no tiene la idea de que debe ser feliz. Cree que le tiene que venir de fuera y que como estoy haciendo las cosas bien, ya me vendrá esa felicidad. No, yo tengo que querer ser feliz y tengo que orientar mi felicidad. Todo lo que haga, desde estar aquí sentado, a ir a trabajar o lo que sea, tiene que ir a favor como mínimo de uno de esos 8 valores y no puede ir en contra de ninguno. Hay momentos en los que esos valores se van a confrontar, por ejemplo, amor y justicia. Mi hijo ha hecho algo malo, pero no quiero que los demás le detengan, que la policía lo detenga, por ejemplo. Ahí amor y justicia es tal. Y ahí está la dificultad, en hacer un debate interior sobre qué es lo que toca. En este caso, no estarías yendo en contra de uno, sino que estarías haciendo un sacrificio en favor de otro mayor. Muy bien, pues esto, ir en contra de alguno de estos 8 valores puede acabar provocando una depresión. Porque si esto es mío, es decir, si de cierto modo estamos programados para cumplir con estos 8 valores, según todas las filosofías, religiones y teorías políticas, sociales, etc., si soy yo, no puedo ir en contra de mí. En el momento en que vaya en contra de mí, de hecho, permitidme una cita bíblica, que tú puedes ir en contra de Dios. O sea, tú te puedes, por decirlo vulgarmente, te puedes cagar en Dios. Tú te puedes cagar en el mundo, pero no te puedes cagar en el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo para los religiosos es la conexión entre Dios y esa persona. Es decir, estarías yendo en contra de ti. ¿Qué está diciendo en este caso esta cita bíblica? Que tú puedes ir contra todo lo exterior, pero es que como vayas en contra de ti, eso ya es el infierno. Hombre, no dice que puedes ir y no pasará nada. Dice cuáles van a ser las consecuencias si vas en contra del Espíritu Santo. Vamos ya con lo último. Hemos hablado del tema de la medicación. Pues vamos a sustituir la medicación por la meditación. Ayer me decía una psicóloga, no, es que a veces la medicación viene bien porque alguien que está muy fatal, pues necesita un poco bajar los niveles para poder afrontar el tratamiento. Bueno, en principio se da medicación a prácticamente todo el mundo, o sea que apenas miden si esa persona lo necesita más o menos. Pero es que los beneficios de la medicación, de que yo voy a rebajar mis niveles de tensión y mi malestar químico, lo puedo obtener sin efectos secundarios gracias a la meditación. Yo aconsejo a todos mis alumnos hacer meditación como mínimo 5 minutos al día, idealmente 10, y si puedes hacer más. Pero es que a una persona con depresión o una persona con superenergética, que es como yo llamo a los que llaman con TDAH, yo los llamo superenergéticos, pues igual tiene que hacer 3, 4 o 5 al día, pero le viene bien, no tiene por qué ser un problema. Si tengo que comer 3, 4 veces al día, pues también puedo hacer meditación 3 o 4 veces al día. La hago 3 minutos varias veces y ya está. Y me voy a sentir mucho mejor y mucho más saludable a medio y a largo plazo que con la medicación con C. Y la meditación con T es magia. Es magia. Debería hacerla todo el mundo para todo.
para todo, porque fortalece el sistema inmunitario, porque te ayuda a recuperar enfermedades de todo tipo, ya sean etiquetadas como mentales, ya sean etiquetadas como físicas o etiquetadas como volitivas. ¿Por qué? Porque al no hacer nada permites que todo se regule, que todo se equilibre. Entonces, incluso en situaciones que desconocemos, tenemos una enfermedad que no sabemos las causas, o incluso no tenemos ninguna enfermedad pero estamos programados sin saberlo para tener alguna, pues gracias por los genes, pues gracias a la meditación con T podemos prevenir que algo que no sabemos pero puede pasar en cualquier momento no pase, porque estamos equilibrando al dejar al cuerpo en paz. Y no es tan complicado, ¿eh? No hay que levitar, no hay que trasladarse al más allá ni nada parecido. La meditación, os doy un consejo: os sentáis 3 minutos, tal y como estáis, con las manos encima de las rodillas, os envolvéis en una burbuja imaginaria, visualizando que los pensamientos salen de la burbuja, que los ruidos salen de la burbuja y que cualquier otro pensamiento que quiera entrar o ruido que quiera entrar, visualizáis que queda fuera de la burbuja y vais a estar diciendo: ¡ay, qué bien, no estoy pensando! Mierda, he pensado. Da igual, solo por el hecho de querer hacerlo ya estáis meditando y vais a obtener estos beneficios de los que estamos hablando. Que conseguís con la experiencia hacer toda una fluidez de no pensar, porque lo que antes eran 5 segundos, después 8, 7, 20, 30, acaba fusionándose y es todo el rato los 5 minutos sin pensar. Perfecto, y con eso conseguiréis otras cosas igualmente espectaculares. Pero a nivel de salud, basta que os sentéis 5 minutos, idealmente 10, tal y como he explicado, sin hacer nada. Si alguien se olvida de la burbuja, pues simplemente que respire profundamente 3 segundos, aguanto 2, expulso 3 y se concentre en la respiración, y repito, estará obteniendo estos beneficios de reequilibrio que estamos perdiendo durante el día, ¿vale? Y por último, consejos un poco prácticos. Podemos hablar de la meditación, de la que acabamos de hablar. Que te encuentras mal, vuelves a hacer una vez, 3, 5, 7 al día, ¿vale? Incluso te puedes tirar 24 horas haciendo meditación. Yo estuve en el Himalaya, tuve la suerte de ser la única persona occidental y no vestida de naranja que estuvo en un monasterio al lado del Everest, en una convención de todos los monasterios de los alrededores del Everest, y ahí es increíble cómo se te dormían las piernas con las horas y horas de meditación que hacían aquellos monjes, ¿vale? A ellos también se les dormía, y ahí aprendí que no hace falta irte al Himalaya para aprender a hacer meditación, que puedes hacer la misma meditación, seguramente ellos más desarrollada y con más beneficios, pero para lo que estamos hablando aquí no hace falta irte al Himalaya, o lo que acabáis de escuchar es suficiente. Se puede complicar, se puede desarrollar mucho más y puede evolucionar, por supuestísimo, que vas a tener muchísimos más beneficios, pero repito, para esto basta con estos 5 minutos. Segundo, no ver la televisión. Cuando digo no ver la televisión es no ver debates, no ver noticias, no ver telebasura, los programas de chismorreo, los programas que están diciendo que todo el día están ocurriendo desgracias. Eso es clave. Uno de los motivos por los que ha aumentado la depresión en la pandemia es por ver la tele. No ha sido por la pandemia, ha sido por ver la tele. Yo, cuando iba a casa de alguien que tenía las noticias puestas al año y medio de la pandemia, porque yo lo hago, no veo nada de lo que os estoy diciendo, y digo, ¿estáis viendo todos los días esto? No me extraña que la gente se tire por la ventana. No veáis este tipo de programas. Alguien puede decir, no, pero es actualidad. No, es la actualidad que ellos quieren, que la gente quiere, porque cuando no pasa nada, te van a contar que en la India un hombre se ha torcido el tobillo. 3. Dormir. El 80% de la felicidad y de la infelicidad se basa en dormir bien o dormir mal. Es clave. No quiere decir, repito, que vaya a solucionar una depresión, pero es fundamental dormir bien, clave. Estar en contacto habitual con la naturaleza. Contacto habitual con la naturaleza significa como mínimo 3 veces a la semana. A la playa que tengáis cerca, a la montaña que tengáis cerca, ir a pasear,
ir a sentaros a mirar el mar, lo que queráis, pero estar en contacto con la naturaleza es nuestra esencia. Nos hablan desde la esencia de la gente que pierde sus valores, pues también tenemos una esencia física, que es la conexión con la naturaleza. Y por último, la alimentación. La alimentación no solo nos da energía, sino que nos da nutrientes que afectan directamente al cerebro. Lo sabemos para el tema del corazón, pero no lo sabemos para el tema de la intelectualidad, del autocontrol, etcétera, etcétera. Bueno, con esto finalizo. Muchísimas gracias. Si alguien tiene algún interés en extender todo esto, ahora en este roll-up tiene un QR que puede escanear. Muchas gracias por la asistencia.